Buenas tardes. Hoy vamos a estudiar la lección 10 del Éxodo y el título es El pacto y el modelo. Y estamos hablando de santuario. Y nos preguntamos, ¿simbolizaba el santuario del desierto a Jesús, según indican los autores de nuestra lección? Y vamos a ver que la respuesta es no. Jesús es una parte esencial de la profecía del santuario, pero todos sus servicios no apuntaban a Jesús. Sus símbolos anunciaban lo que sucedería cuando Dios nos redimiera de la esclavitud en el reino del pecado y la muerte, el reino del príncipe de este mundo, simbolizado en el santuario por el atrio, en el que estaba el altar de sacrificio, mostrando cuál sería el lugar donde moriría el Cordero de Dios. Y aquí tenemos la imagen con la que empieza nuestra lección. Aquí tenemos el Cordero, acá está el altar de sacrificio, la fuente, las cortinas que eran la puerta del lugar santo, lugar santísimo. Ahora, ¿qué simbolizaba todo esto? No simbolizaba solamente lo que iba a pasar cuando Jesús muriera, simbolizaba lo que iba a pasar después de que Jesús muriera. ¿Dónde? En el antitipo del altar de sacrificio. Ahora leemos en la lección del miércoles 3 de septiembre de 2025 lo siguiente. Dios instruía a su pueblo por diversos medios y uno de ellos era el santuario. Todos sus servicios apuntaban a Jesús. A ver, y vamos a ver que no era así. Eran lecciones objetivas del plan de salvación que se llevaría a cabo por medio de Jesús muchos siglos después. Ahora, el plan de salvación no se llevó a cabo por medio de Jesús. Jesús es parte del plan de redención, parte del plan de salvación. Pero hay muchas cosas que son simbolizadas en el santuario. Y vamos a estudiar, aunque sea rápidamente, algunas de ellas. Como veremos, la profecía del santuario, porque el santuario es una profecía simbólica, mostraba en símbolos lo que sucedería cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero y se empezaran a cumplir las promesas del Evangelio del reino de Dios, que esta es la verdad echada por tierra, que Satanás no quiere que conozcamos, ya que en el santuario estaba simbolizado el reino de Dios. Como Dios le mostró a Elena de White en la segunda visión del santuario, ellos no habían comprendido el misterio del santuario, que sería comprendido en el tiempo de la última generación, cuando las vírgenes fueran despertadas por el clamor de la medianoche y vieran iluminado el camino a la ciudad de Dios. El camino que está representado en el santuario, y la ciudad de Dios también está representada en el santuario por la mesa de los panes, la provisión de Dios a su pueblo. Entonces, ¿por qué? Porque el que entra en la casa de Dios, como los discípulos en Pentecostés, entra como panes cocidos con levadura, panes con pecado. Pero la proposición de Dios es transformar esos panes en panes sin levadura, ungidos con aceite, sin mancha de pecado, y ponerlos en la mesa de los panes de la proposición. Porque esa es la promesa de Dios. Ese es el Evangelio del Reino de Dios. Esa es la promesa del Evangelio. Ahora, ¿qué le mostró Dios a Elena de White? Primeros escritos, página 250. Dijo el ángel, dice Elena, ¿ha fallado la palabra de Dios? ¿Ha faltado Dios en cumplir su promesa? Dice, no, ha cumplido cuanto prometió. Y dice lo siguiente, Jesús se ha levantado a cerrar la puerta del lugar santo del santuario celestial. Ahora, ¿qué está diciendo? No la cerró, se levantó a cerrar, porque en cualquier momento, en el tiempo del fin, se cerraría la puerta. Y ha abierto una puerta en el lugar santísimo y ha entrado a purificar el santuario. Todos los que esperan pacientemente comprenderán el misterio, lo que para ellos era un misterio. Porque ellos creían que Jesús había dejado el lugar santo y había entrado al lugar santísimo, y no era así. Vamos a ver que Dios le muestra que no era así. Y para llegar a comprender el misterio del santuario, Dios le mostró que primero deberíamos hallar al santo, al verdadero Jesús, al que es la puerta del templo de Jehová, porque el Jesús al que ellos conocían no era el verdadero. Y ahora tampoco lo es. Primeros escritos, página 250. Jesús dijo a los ángeles que todos cuantos lo hallaran comprenderían la obra que iba a efectuar. O sea, Jesús está hablando con los ángeles, Elena estaba mirando, y les dijo que los que lo hallaran, porque había que buscarlo y encontrarlo.
Dice Elena, vi que mientras Jesús estuviera en el santuario, se desposaría con la Nueva Jerusalén, porque el juicio investigador son las bodas del Cordero, en donde Jesús confiesa el nombre de los vencedores, de los que son parte de su esposa. Y además, para ayudarnos a comprender el misterio del santuario, Dios le mostró a Elena de White que todos los elementos del lugar santo no eran un símbolo de Jesús, sino eran un símbolo de los que entraban al templo de Dios por la puerta abierta, que sí es un símbolo de Jesús. Ellos serían las piedras vivas con las que el templo de Jehová sería reedificado. Y leemos otro párrafo de la visión de Elena de White. Dice ella, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta, y se me permitió entrar. O sea, a ella se le permitió entrar al lugar santo. Dios le estaba mostrando que la puerta no se había cerrado, que estaba abierta. Si no, ¿cómo vamos a entrar al templo de Dios y ser hechos columnas del templo de Dios? No podríamos. En el primer departamento dice, vi el candelero de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Y agrega, todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. ¿Qué le quería mostrar Dios? Que son un símbolo de los que entran al templo de Dios, al templo de Jehová. Y además ella vio otras cosas. Dice, vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del santuario celestial. O sea que estaba oficiando al mismo tiempo el continuo y la expiación, ¿no? Porque el continuo tiene que seguir oficiándolo hasta que llegue el fin, para el perdón de los pecados conscientes de los hijos de Dios. Y la expiación es lo último que se hace, donde va a ser limpiados sus pecados de ignorancia, los que confesaron todos sus pecados conscientes, y después Jesús lo va a confesar como parte de su esposa. Y una vez que estén sin mancha de pecado, van a ser puestos en la mesa de los panes la proposición de Dios. Y sigue la visión, dice Elena, la cortina que separaba los dos departamentos era de diferentes materiales y colores, con una hermosa orla en que había figuras de oro labrado que representaban ángeles. Ahora, ¿por qué eran figuras? Porque Dios le estaba mostrando que el santuario que ella vio era simbólico. Porque en el cielo no hay figuras de ángeles, están los ángeles. Pero ella vio un santuario igual al santuario del desierto, un santuario simbólico, ¿no? Y lo interesante es que lo que Dios le mostró, que estos elementos, la lámpara, el altar del incienso, la mesa de los panes de proposición y el incensario incluso, representan qué cosas, son símbolos de quién, de los que entran por la puerta abierta al templo de Dios, al lugar santo. Y vamos a ver un poco qué significa esto, porque aquí hay un camino, en el atrio, al que Dios llama la ciudad, gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y uno se pregunta, ¿por qué Sodoma? Porque el dios de la Gran Babilonia es sodomita. Entonces, si uno va a la historia y se fija en las imágenes que usaron los apóstatas para, digamos, reflejar a quién, al Dios Padre de la Trinidad en la imagen de Zeus, al Dios Hijo en la imagen de Apolo. Y si uno va a la historia va a darse cuenta que Zeus y Apolo son sodomitas, eran sodomitas. Entonces, ¿qué usaron? Imágenes de dioses sodomitas para definir la doctrina de la Trinidad. Y por supuesto se llama Egipto porque es el dios de Egipto. El triángulo que usan, que dicen que la Trinidad con el ojo que está dentro es el dios de Egipto. Porque el dios de todas las bestias es el mismo, es el dragón. Y es la bandera negra de los paganos. Ahora, ¿dónde murió Jesús? En el atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio estaban los esclavos del pecado que no podían entrar a la casa de Dios. Hasta que Dios nos redimiera con la sangre de su cordero. Pero cuando se cumplió la profecía del santuario, se abrió el camino nuevo y vivo que dice el autor de Hebreos para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y el agua de la fuente estuvo disponible, la puerta estuvo abierta, y los que empezaron a entrar al templo de Dios empezaron a recorrer el camino angosto que lleva a la ciudad de Dios, a la Nueva Jerusalén, simbolizada por la mesa de los panes, la proposición de Dios. Y también en el templo de no pacto no hay separación entre lugar santo y lugar santísimo, porque el velo se rasgó en dos cuando Jesús murió. Y como anuncia la profecía,
Dios pondría su trono ¿en quién? En las personas que entraran a su templo y las transformaría en piedras vivas. Por eso la lámpara representa a las personas que entran, porque es un símbolo del Espíritu de Dios. Pero ¿dónde estaría el Espíritu de Dios? Dentro de las piedras vivas. Dios pondría su Espíritu en las personas que entraran por la puerta estrecha al templo, a su templo, al templo de Jehová. Ahora, y como leemos en Apocalipsis 11:8, hablando de los cadáveres de los dos testigos, dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Por qué? Se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, porque es el dios de Egipto el que adora Roma. ¿Y qué pasa con los dioses a los que adora? Son sodomitas. ¿Mm? Son los dioses de Sodoma. Y dice la profecía donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Porque dónde murió Jesús? ¿En el tabernáculo, dentro del templo de Dios? No, afuera. En el lugar donde estaban los esclavos del pecado, donde nosotros tendríamos que morir. Porque ese es el atrio, es donde murió Jesús, el lugar donde Dios confesó y cargó nuestros pecados sobre su cordero, y Él murió tomando nuestro lugar, para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte, y despojar a Satanás y a los demonios, que nos reclamaban como propios. Y a partir de ese momento se abrió la puerta. Pero sigamos un poco más adelante, vamos a ver los detalles de todo esto. Entonces, en el santuario está representado el camino a la ciudad de Dios, porque para llegar a la ciudad de Dios, representada por la mesa de los panes de proposición, primero hay que entrar por la puerta estrecha, a la casa de Dios, como Dios le mostró a Juan en su primera visión. Como Dios me ha mostrado el camino que el pueblo adventista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. Al final del camino angosto está la ciudad de Dios, está la mesa de los panes, la proposición de Dios. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, que despertaría a las vírgenes que se dormirían. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Entonces, ¿por qué? Porque cuando se escucha el clamor de medianoche, el mensaje de Elías, el pueblo adventista tiene que haber recuperado el conocimiento del verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, para poder vivirlo y después predicarlo al mundo entero, porque esa es la verdad echada por tierra. Y Jesús dice, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Porque Jesús llama a su Padre mi Dios, porque Jesús está hablando como hombre, como nuestro hermano, y nunca más saldrá de allí. ¿Qué pasa con los vencedores? Nunca, ninguno va a caer. Como Jesús venció, van a vencer. Cuando vayan a predicar el fuerte pregón, ninguno va a salir del templo de Dios. Algunos podrán ser martirizados, pero ninguno va a apostatar. Y escribiré sobre él, dice Jesús, el nombre de mi Dios. ¿Por qué? Porque van a tener escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. ¿Por qué desciende del cielo de mi Dios? Dice Jesús. Porque el que va a preparar justamente a la esposa del Cordero es ¿quién? Es Jehová, nuestro Dios y Padre. Hasta ese momento, en el que el clamor de medianoche, en el clamor de medianoche escucharíamos el mensaje de Elías, las vírgenes dormidas estaríamos junto a los gentiles, junto a los paganos, en el antitipo del atrio del santuario, sin haber entrado a la casa de Dios, adorando el sol, a Baal, como el pueblo de Israel en Sittim, y el pueblo de Israel en el tiempo de Acab y Jezabel, como dice Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, adoraban al sol. ¿A quién? Al dios de la mujer Jezabel y el dios del falso profeta, postrándose hacia el oriente. ¿Y por qué adoran al sol? Porque las imágenes de la Trinidad son hipóstasis del sol, como Roma misma lo representa en sus imágenes. La esencia, la sustancia, el ser divino en su unidad, el que ya adora Roma, es el sol, es Baal. Y después hay tres hipóstasis, son manifestaciones del sol.
Va al Padre, va al Hijo y va al Espíritu Santo, y esa es la Trinidad. Y a eso está adorando el pueblo adventista. Este es el libro oficial de la Iglesia explicando la creencia fundamental número 2, la Trinidad. Y en vez de adorar a Jehová, el único Dios verdadero, y alzando al verdadero Jesús, estaríamos adorando a la imagen de la bestia. ¿Cuál es la imagen de la bestia? La imagen cuya defensa la bestia romana asesinó al pueblo que conocía a su Dios porque no la adoraba. Estaríamos adorando al Jesús que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que es la puerta ancha de la sinagoga de Satanás, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios porque no lo adoraba, y al adorar los ídolos junto a las hijas de la Gran Babilonia, estaríamos adorando a Satanás y a los espíritus de demonios, porque nuestra iglesia habría sido sembrada la semilla de la cizaña y Babilonia nos habría dado a beber del vino del furor de su fornicación. Y esto es lo que anuncia la profecía de Ezequiel 8. O sea, no habríamos recuperado el conocimiento de la verdad, no conoceríamos el misterio santuario y nuestros ministros le estarían dando la espalda a Jehová y estarían postrándose hacia el oriente, adorando al sol, al dios de Roma. Y fíjense, esto es lo que aparece en nuestros himnarios. Los adventistas aquí, frente al altar, a la cruz y atrás el sol, postrándose hacia el oriente, adorando a la imagen que Satanás le mostró a Constantino, con la cual le dijo que vencería ¿a quién? A los cristianos. Y nosotros estamos adorando a la humillación desoladora, al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. De eso no hay dudas. Y esa es la razón del estado del ángel de la Odisea. Por eso Jesús le dice, porque tú dices, yo soy rico. Y es lo que cree el pueblo adventista. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, porque lo engañaron. Y le dice, no sabes, estás engañado, estás ciego, que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Mm? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, y no de los que venden en la Odisea, que son guiados por lobos vestidos de ovejas, por siervos de Jezabel, oro refinado en fuego, que es el verdadero tesoro del corazón, el amor de Dios, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, la verdadera justicia de Cristo, y no la que venden en la Odisea, que es un engaño. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas, porque estás ciego, despiértate. ¿No? ¿Y cuál es el mensaje de Elías? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si la Trinidad, si el ser divino es su unidad, la imagen de la bestia, el dios de la bestia, el falso profeta, el dragón, y después de él. Porque el mensaje tiene que ser claro. El pueblo adventista, guiado por los lobos vestidos de ovejas, está adorando ahora a Satanás y a los demonios, adorando a la imagen a la que adora la bestia romana, ¿no? Justamente, y a la que adora la mujer Jezabel. Ese es el tema. Y para que Jesús, fíjense, para que Jesús confiese nuestros nombres en las bodas del Cordero, deberíamos entrar al templo de Jehová por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto que lleva a la vida hasta llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas. Y Jesús dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué va a tener que hacer con el nombre de las vírgenes sensatas? Lo va a borrar. Y a los que venzan, dice, confesaré su nombre como vencedor, como formando parte de la esposa del Cordero, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Porque de eso se trata el juicio investigador, son las bodas del Cordero, donde Jesús justamente confiesa el nombre de los vencedores, de los que son parte de su esposa. Y en Apocalipsis 11 se nos dice justamente que si nosotros seguimos en el atrio junto a los gentiles, nuestro nombre no va a pasar por el juicio, no vamos a ser parte de la esposa del Cordero. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, o sea, donde se acumulan todos los pecados perdonados por Dios a su pueblo, porque Dios es juzgado, y el altar, que es la justicia de Dios y nuestra justicia, y a los que adoran en él, los que fueron hechos parte del templo de Dios. Pero el patio que está fuera del templo, el atrio, donde estamos ahora, ahí frente a la cruz, adorando al sol, déjalo aparte y no lo midas. ¿Qué quiere decir esto?
los que no hayan entrado al templo y estén en el atrio con los gentiles, adorando la abominación desoladora, no serán juzgados, porque son las bodas del Cordero, donde Jesús solo confiesa el nombre de los vencedores, porque ha sido entregado a los gentiles, a los paganos, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, hasta echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Y eso se cumplió. Y como dice Pablo en 1 Corintios 10, porque él está justamente explicando que si alguien cree en un Jesús que no es Jehová, está adorando un ídolo. ¿Qué digo pues? Que el ídolo es algo, que sea algo lo que sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y si nosotros adoramos junto a los gentiles, a la bestia y el falso profeta, y nuestros dirigentes se unen a ellos, ¿a quiénes sacrifican? A los demonios y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, la mesa de los borrachos, como Jesús la llama. ¿Mm? Esa es la realidad. No podemos adorar a Satanás y ser salvos. Y como leemos en Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. ¿Quiénes son estos? Los vencedores del pueblo adventista, porque esto ocurre antes que comience el fuerte pregón. Y después, como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el que está representado en el santuario. ¿Y cuándo podríamos predicarlo? Cuando comprendiéramos el misterio del santuario en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque nosotros somos los encargados de enseñar la justicia a la multitud que va a salir de la Gran Babilonia. ¿Mm? Y ahora vamos al relato bíblico y lo vamos a relacionar con lo que acabamos de estudiar. Lo primero que vemos, justamente en los textos que estudia nuestra lección esta semana, es que Moisés escribió todas las palabras de Jehová acerca del pacto y roció al pueblo con la sangre del pacto. Vamos a leer Éxodo 24, del 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová. Y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Porque aceptaron el pacto de Dios. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos, porque leyó las ordenanzas de Dios. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. Ahora, ¿qué significa este hecho? Es un símbolo que indica que la sangre del pacto, la sangre del Cordero de Dios, limpiaría al pueblo, porque la sangre de sus sacrificios no podía hacer nada, como es el autor de Hebreos. La verdadera sangre del Cordero de Dios es la que limpiaría el pueblo. Y sigamos leyendo Éxodo 24:9 en adelante. Y subieron Moisés y Aarón y Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y, dice nuestra traducción, vieron al Dios de Israel. Y la lección dice: esta es una epifanía, pero es un verso. Vamos a ver por qué. Y había debajo sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Ahora, esta traducción no es correcta y no vamos a poner todas las palabras hebreas, pero cuando uno se fija en el hebreo, usando el diccionario Strong, se da cuenta que no es correcta. El original no dice esto, porque a Dios nadie lo vio jamás, ni siquiera a Moisés,
cuando le pidió que le muestre su gloria. Esta es una traducción, digamos, no la vamos a calificar, digamos, errónea, ¿eh? Porque no vieron a Dios. Entonces, Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte. Estaba ahí abajo Jehová con los 70 ancianos. No, le había dicho que se quede lejos y solo Moisés subiría. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperándos aquí hasta que volvamos a vosotros, y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviera asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte. Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces, ¿dónde estaba Jehová? En la cumbre del monte. No estaba con los 70 varones. Por eso hay que tener cuidado con las traducciones de nuestras Biblias. Y quiso Jehová, entonces Jehová instruyó a Moisés sobre cómo hacer el santuario del desierto, mostrándole el modelo de santuario, al que hoy llamaríamos una maqueta, lo que usan los arquitectos. Y leemos ahora Éxodo 25, 1 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mi ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? Jehová ya moraba con su pueblo, lo guiaba desde la columna de nubes o la columna de fuego de noche, pero ahora su presencia estaría en el lugar santísimo del tabernáculo, a donde solo podría entrar el sumo sacerdote en el día de la expiación. Entonces, aquí tenemos una ilustración, estaban todas las carpas, todas las tiendas, tabernáculos del pueblo, pero tendrían que hacer un tabernáculo especial para que morara la presencia de Jehová, de acuerdo al modelo que Dios le dio a Moisés. Y lo interesante es que en este santuario había figuras y sombras de las cosas celestiales, de las cosas con las que sería establecido el reino de Dios entre los hombres, el reino de los cielos. Y así lo anuncia el autor de Hebreos, ¿no? Hebreos 8, 4 al 7, vamos a leer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Entonces, ¿qué dice el autor de Hebreos? Está escribiendo a sus hermanos hebreos, diciéndoles que todavía había sacerdotes, que aunque Jesús había muerto y el velo del templo se había rasgado de arriba abajo, mostrándoles que ya no existía separación, los judíos seguían haciendo lo mismo, seguían ofreciendo sacrificios en el templo y lo seguirían haciendo hasta que en el año 70 sería destruido el templo. Y sí dice el autor del autor de Hebreos, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿De qué cosas celestiales? Está hablando figura y sombra de las cosas del reino de los cielos, el reino de Dios. ¿Eh? No está hablando de que esto es figura de algo que está en el cielo. No, está hablando de el reino de los cielos, el reino de Dios. Y vamos a ver por qué. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque al redimirnos,
Se abrió la puerta de la casa de Dios y nosotros podemos entrar al templo de Jehová, cosa que no podían hacer los israelitas en ese tiempo. ¿A dónde llegaban los que iban al santuario? Siguiendo el camino de gracia. Entraban al atrio y llegaban hasta el altar sacrificio y acá tenían que sacrificar su ofrenda. ¿Eh? Personalmente tenían que sacrificarla. Y el sacerdote tomaba la sangre y tomaba la víctima y oficiaba en el santuario. Pero ahora los hijos de Dios podrían entrar en el antitipo del tabernáculo. Podrían ser limpiados en la fuente y después entrar al tabernáculo de Dios, porque entrarían al reino de Dios. En el tiempo del nuevo pacto, después de redimirnos comprándonos por precio, las cosas celestiales mismas reemplazaron a las figuras y sombras, y Jehová empezó a morar en sus hijos las piedras vivas que hacía parte de su templo. Y fíjense lo que dijo Jesús, Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿A dónde moraría Dios en el tiempo del nuevo pacto? En las personas que oyeran, creyeran el Evangelio y fueran bautizadas justamente siguiendo la instrucción que Dios nos dio. Y dice el autor de Hebreos en Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, en el santuario del desierto como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, porque el templo del nuevo pacto eran los miembros de la iglesia primitiva. Ellos eran parte del reino de Dios, porque Dios estaba morando y reinando en ellos. Y dice el autor de Hebreos: si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Mm? Y Pablo en 2 Corintios 6, dice al 18, dice lo siguiente: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia primitiva, los que conocían la verdad. Como lo van a volver a hacer primero los 144.000 sellados del pueblo adventista y después la gran multitud que saldrá de la gran Babilonia. ¿Mm? Y sigue diciendo: como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, dice Jehová. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y acá está leyendo los últimos versículos de Isaías 52. Entonces vamos a tratar de hacer una síntesis, pero no vamos a estudiarlo profundamente, sino vamos a reflejar una síntesis de cuál es el antitipo de los elementos del santuario, qué simbolizaban. Y estas son las cosas simbolizadas por las figuras y sombras. El atrio es un símbolo del reino del pecado y la muerte, la cárcel en la que quedaron cautivos Adán y Eva y sus hijos, los esclavos del pecado, después de ser sacados del jardín del Edén, porque cerró la puerta y afuera Dios edificó el primer altar y ofreció los primeros corderitos, donde, en el lugar donde estarían el reino del pecado y la muerte. Y este es el lugar donde murió el Cordero de Dios, al que Dios llama la gran ciudad del dragón, que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Y leemos en Isaías 61, 1 y 2, porque esto es lo que predicó Jesús. Y lo interesante es que la profecía sigue, pero Jesús llegó hasta un punto nomás, porque el resto lo tendría que cumplir la última generación. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, leyó Jesús, porque me ungió Jehová. ¿Quién estaba morando en él? Su Padre. El Espíritu de Jehová es la presencia de Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. O sea, ¿qué iba a pasar? Íbamos a ser redimidos, íbamos a tener libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Y cuál era la cárcel? El atrio. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, cuando la puerta de su casa está abierta. Eso es lo que predicó Jesús y ahí paró, no siguió. Pero cuando leemos el resto de la profecía, está hablando del tiempo nuestro cuando los lugares asolados serían reedificados. Entonces el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, donde murió Jesús. Jesús no murió en el cielo,
En el cielo no hay muertes, no hay un altar, no hay un atrio. ¿Mm? Entonces los primeros adventistas creían que en el cielo había un santuario, como santuario del desierto, estaban equivocados. ¿Por qué? Porque el atrio es un símbolo del reino del príncipe de este mundo, de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma y Egipto, donde murió Jesús, fuera de la casa de Dios, ¿no? Tomando nuestro lugar. Y el tabernáculo es un símbolo del Edén, donde vivían Adán y Eva y fueron sacados, porque en el cielo también hay un Edén, del que fue sacado Lucifer, ¿eh? Y es el reino del templo de Dios. Y es un símbolo de la Canaán celestial, el lugar donde vivían Adán y Eva antes de ser sacados fuera y quedar cautivos en el reino del pecado y la muerte, simbolizado por el atrio. Este es el lugar a donde podrían empezar a entrar los hombres después de ser redimidos de la esclavitud del pecado. Como dice el Salmo 118, sino al 23, abridme las puertas de la justicia, pues están cerradas. ¿Cuándo se abrirían? Cuando Dios nos redimiera. Entraré por ellas, alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová. Esta es la puerta del templo de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que se echaron los edificadores, ¿quién? El Mesías, ha venido a ser cabeza del ángulo. Es la piedra del ángulo del templo de Jehová, porque Jehová moraba en Jesús y por eso él venció. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, hay una puerta abierta después de que Jehová nos redimió y hay un camino, el camino nuevo y vivo, que empieza por el altar, porque tenemos que creer justamente en el Cordero de Dios, en el verdadero, no el falso. Si creemos en el ídolo de Roma, no podemos entrar a la casa de Dios, simplemente vamos a estar adorando al sol, postrándonos hacia el oriente. Y después está la fuente, donde tenemos que ser limpiados y vestidos de vestiduras blancas para entrar al templo de Jehová por la puerta abierta. Y después están los elementos que Dios le mostró a Joel, que reflejan la imagen de los que entran. Y acá empieza el camino angosto que llega hasta la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios. ¿Y qué pasa cuando alguien entra? Dios pone su trono en él, su presencia en él, como él prometió, y lo convierte en una piedra viva. Y todo el lugar santo, como Dios lo había anunciado por medio de Ezequiel, ahora es santísimo porque Dios pone su trono aquí. Entonces, ¿qué simboliza el altar de sacrificio? Es un símbolo del lugar donde deberían morir todos los esclavos del pecado, el lugar donde murió el Cordero de Dios, cargando nuestros pecados para redimirnos de la esclavitud del reino del pecado y la muerte y darnos la libertad de salir de la cárcel y entrar al reino del templo de Jehová. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Echó por tierra la verdad, ocultó la verdad para que no supiéramos cómo entrar al reino de Dios. Pero ese conocimiento sería recuperado por el pueblo adventista. Esa es la promesa de Dios. Y esa es la obra que haría el hombre de escobilla antes de enviar a sus siervos a predicar el clamor de medianoche. Y la fuente, que está después del altar, es un símbolo de la justicia de Cristo y de la sangre del Cordero, con la que somos limpiados y vestidos de vestiduras blancas para poder entrar a la casa de Dios. ¿Mm? ¿Cuándo? Cuando conocemos y creemos a la verdad. Y fíjense el Apocalipsis 22, 14 al 17, es la predicación de los 144.000 sellados, que ya conocen la verdad. ¿Y qué van a predicar? ¿Cuál es la bienaventuranza? Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Ahora, aquí hay que lavar sus ropas, ¿dónde? En la fuente, para tener derecho al árbol de la vida y entrar en las puertas de la ciudad. Y el espíritu y la esposa, ¿no? Que van a ser las 144.000 primicias de la esposa del Cordero de la última generación, que dicen ven, llamando al pueblo hasta en Babilonia. Y el que oye, diga ven, como obrero de la hora undécima, el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. O sea, ¿qué va a pasar con la gran multitud que salga a Babilonia? Va a comer el fruto del árbol de la vida y va a beber del agua de la vida, porque va a entrar al templo de Dios, al antitipo del Edén, al antitipo justamente de la Canaán celestial, donde Dios mora. Y en Apocalipsis 7, 14 al 15 vemos el resultado.
Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas. ¿Por qué? Porque lavaron sus ropas al sangre del cordero y fueron vestidos de ropas blancas. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido ¿dónde? En la sangre del cordero, en la fuente. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, los hará parte de su templo. ¿Mm? Y esa es la promesa de Dios. Ese es el significado de la fuente. Y la puerta del lugar santo es un símbolo del Cordero de Dios, porque para poder entrar por esta puerta debemos aceptar que el Cordero toma nuestro lugar, para nacer de Dios y tomar el lugar del Cordero en la casa de Dios. ¿Mm? Como Jesús dijo, yo soy la puerta estrecha, la puerta abierta del templo de Jehová. El que por mí entrare a la casa de Dios será salvo. ¿Mm? Y esa es la puerta abierta. Y en el tiempo de la iglesia primitiva, cuando se predicaba y escuchaba la verdad, y la persona creía y era bautizada, justamente en el lugar simbolizado por la fuente, nacía de Dios y entraba a la casa de Dios, porque Dios venía a morar en él. En cambio, ahora el ángel de Odisea es bautizado en el nombre del Dios de Babilonia, y por supuesto, no fue sembrada en su corazón la semilla del reino. No conoce al verdadero Jesús. No conoce el verdadero evangelio y no nace de Dios. Por eso está en la triste condición en la que Jesús describe al ángel de la Odisea. Pero cuando las vírgenes sensatas escuchen la verdad, arreglen sus lámparas y comprueben cuál es la verdad y le pidan a Dios que venga a morar en ellas y cumple la promesa del nuevo pacto, Dios lo va a empezar a cumplir y van a empezar a ser hechos los adventistas sensatos parte del templo de Jehová, y en su corazón va a hacer germinar la semilla del reino, la verdadera semilla de trigo, y va a crecer esa plantita hasta que refleje plenamente la imagen de Jesús. Y como Dios le mostró en el Ajuay, cuando entramos al lugar santo, todos los elementos del lugar santo son un símbolo de los que entran. Como leemos nuevamente en Primeros Escritos 251, se me ordenó entonces que observara los dos departamentos del santuario celestial. La cortina o puerta estaba abierta y se me permitió entrar. En el primer departamento vi el candelabro de 7 lámparas, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el incensario. Todos los enseres de este departamento parecían de oro purísimo y reflejaban la imagen de quien allí entraba. O sea, ¿qué significa esto? Que estos enseres son un símbolo de los que entran al templo de Dios. ¿Mm? Y vamos a ver por qué. La lámpara de 7 brazos es un símbolo de los que entran al templo de Dios, como Dios les mostró en el Juárez, para empezar a recorrer el camino angosto que lleva a la vida, a la ciudad de Dios. A la mesa de los panes la proposición de Dios a su pueblo, porque, como habitaba en Jesús, en ellos mora el Espíritu de Jehová el Señor. Porque cuando uno entra por la puerta estrecha y Dios viene a morar en uno, nace de Dios. Y Dios empieza la obra de transformarlo a imagen de Jesús. Entonces, la lámpara, que es un símbolo del Espíritu de Dios, va a estar morando ¿dónde? Como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua de vida. El río de agua de la vida que sale del trono de Dios y del Cordero, que va a estar al interior de los que crean. ¿No? Y por eso, la lámpara representa a los que entran. Y mientras van recorriendo el camino angosto, la lámpara está donde ellos están, porque al interior de ellos está el Espíritu de Jehová el Señor, como estaba en Jesús. Y leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a quién, a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. O sea, ¿quién viene a morar en los que entran por la puerta estrecha al templo de Jehová? Jehová mismo. ¿Mm? Por eso Jesús dijo, yo soy la vid y mi padre es el labrador. ¿Quién va a perfeccionar a sus hijos
hasta que lleguen a reflejar plenamente la imagen de Jesús, Jehová. Porque los que entran a la casa de Dios nacen de Dios y Dios los va a transformar hasta que lleguen a reflejar plenamente su imagen, la imagen de Jesús, y tengan escrito su nombre en sus frentes, porque tendrá escrita la ley de Dios en la mente y el corazón. Y el altar del incienso es un símbolo del lugar donde oran los hijos de Dios, mientras recorre el camino angosto que lleva a la vida, el lugar del que suben nuestras oraciones, el incienso, porque el incienso es un símbolo de las oraciones de los santos. ¿Y de dónde sube? Del altar. Entonces, cuando un hijo de Dios recorre el camino angosto, a donde está él, está el altar y está la lámpara, porque ahí está la presencia de Jehová. Y en ese lugar Jesús intercede por nosotros, agregando incienso a nuestras oraciones. Y por eso dice Pablo, como ya lo leímos, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, el templo de Jehová. Y como dice el autor de Hebreos 3, 5 y 6, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿En qué esperanza? En la verdadera esperanza. En la esperanza de la gloria de Dios. Pero eso, ¿quién puede hacerlo? El que conoce la verdad. Por eso habría que recuperar primero el conocimiento de la verdad echada por tierra, para que el ángel de la Odisea sea despertado, vea iluminado el camino hacia Dios y las vírgenes sensatas puedan recorrerlo y puedan ser transformadas a imagen de Jesús y llegan a tener el nombre de Dios y el Cordero escrito en la frente. Y la mesa de los panes de la proposición de Dios a su pueblo, panes sin levadura, que quiere decir sin pecado, y ungidos con aceite, es un símbolo de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la iglesia triunfante, cuyas primicias serán los 144.000 sellados del pueblo adventista, los que irán con el Cordero a la última batalla. Por eso, los primeros que van a ser puestos en la mesa de los panes de la provisión de Dios van a ser los 144.000. ¿Cómo están los panes? Sin levadura. Ahora, mientras recorren el camino angosto, los vencedores van a haber confesado todos sus pecados conscientes. Pero en el día de la expiación, el día de las bodas, cuando Jesús confiese el nombre de los vencedores, van a ser limpiados de todos sus pecados de ignorancia y recién ahí van a quedar sin mancha delante del trono de Dios. Y ahí, después que Jesús confiese sus nombres, van a ser puestos como parte de la esposa del Cordero en la mesa de los panes de la proposición. Y van a ser parte de la Nueva Jerusalén. Y después van a poder ir con Jesús a la batalla, a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Por eso Jesús dice: al que venciere, yo lo haré columna del templo de mi Dios, porque haber entrado por la puerta estrecha y al vencer será una columna del templo de Jehová. Y nunca más saldré de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, símbolo de que ya tiene escrita la ley de Dios en la mente y el corazón, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y como dice Apocalipsis 14:1, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y después sigue siendo el versículo 5, que estas son las primicias redimidas de entre los hombres en el tiempo de la última generación. Y él va a la batalla justamente Jesús va a la batalla con su esposa, con las primicias de su esposa, y como dice Apocalipsis 17:14, todos los reyes de la tierra, todas las rameras, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes, Él es Jehová. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los vencedores. Y aunque muchos de ellos probablemente sean martirizados en el tiempo de angustia, porque se tiene que completar el número de los mártires de Jesús, ninguno de ellos va a ser vencido. Ninguno de ellos va a salir del templo de Dios, como Jesús lo anunció. Ahora, en el resto del capítulo 25 de Éxodo y hasta el capítulo 30, Jehová le da a Moisés los detalles del santuario y sus muebles.
Y no vamos a ver cada uno de los detalles, simplemente son detalles constructivos. Y como lo hace nuestra lección, continuaremos con el capítulo 31. Y el capítulo 31 leemos: Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, porque Dios mismo lo guiaría, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado: el tabernáculo de reunión, el arca del pacto, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del santuario, del tabernáculo, la mesa y los utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que yo te he mandado. Entonces, ¿qué estaba prometiendo Dios? Que Él iba a guiar a los artesanos que harían la obra que estaba mostrando a Moisés, para que edificaran el santuario. Y habló además a Jehová a Moisés diciendo: Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Y acá hay algo interesante, porque el sábado es una señal para que sepamos que Jehová es nuestro Dios. El sábado no es un sello, no es el sello de Dios, como la falsa profecía lo indica. El sábado no es el sello de Dios. El sello de Dios es el nombre de Dios en la frente. Es la señal que indica que ya tenemos la ley de Dios escrita en la mente y el corazón y reflejamos plenamente la imagen de Jesús. Ahora, guardar el día de reposo es una señal entre Jehová y nosotros, para que sepamos que Jehová es nuestro Dios, que nos santifica. Versículo 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. ¿Qué quiere decir esto? No tendrá vida eterna, porque cualquiera que hiciera obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Su nombre será borrado del libro de la vida. 6 días se trabajará, más el séptimo día es día de reposo consagrado a Jehová. Fíjense que esto es importante. Y no a la Trinidad, no a la abominación asoladora, no al becerro de oro. Porque ¿qué está haciendo el polantista en sábado? Está adorando al dios de Roma, a la imagen de la bestia. Y está violando el sábado. Está violando todos los 4 primeros mandamientos de la ley de Jehová. Porque no ama a Jehová. Ama al Dios de quién? De la bestia, a la imagen de la bestia. Y le rinde honor el sábado a la imagen de la bestia. Cualquiera que trabajara el día de reposo ciertamente morirá, no vivirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová, la Trinidad o Jehová, los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Entonces, ¿qué es el sábado? Es una señal, no es un sello. Ahora, ¿a quién está orando el polantista? A la imagen de la bestia. ¿Está guardando el sábado? No, está violando los 4 primeros mandamientos de la ley de Jehová. Y esto es lo que debería recordarle al polantista el profeta Elías, como leemos en Malaquías 4, 4 al 5. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel, hasta la última generación. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, antes que empiece el tiempo de angustia. ¿A quién se lo envía? A su pueblo, a las vírgenes, ¿eh? que
como Jesús lo anunció en este tiempo, sería el reino de los cielos, la iglesia remanente. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Por qué? Porque lo que tenían delante de ellos eran profetas de Baal, como nosotros. ¿Qué son nuestros ministros? Profetas de Baal. ¿Qué forman las facultades de teología adventistas? Profetas de Baal, profetas de la Trinidad. ¿Y qué tiene que hacer Elías? Mostrar la diferencia entre Jehová y Baal, porque los que comen de la mesa de Acab y Jezabel son profetas de Baal. ¿Y qué tuvo que decir Elías? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, si la Trinidad, si la imagen de la bestia, si el Dios de la bestia y el falso profeta, si el dragón, si Satanás, y bueno, y en pos de él, elijan. Pero tiene que ser una decisión consciente. Entonces, cuando el pueblo adventista escuchara este mensaje y entendiera y viera la diferencia entre Jehová y Baal, entre Jehová y la Trinidad, entonces sería aprobado. Y entonces empezarían a crecer juntos el trigo y la cizaña, porque los espíritus de demonios que están en medio del pueblo adventista, como Dios le mostró a Juan en sus primeras visiones, pueden, a partir de ese momento, empezar a hacer germinar la semilla de la cizaña en las personas que sigan adorando a la imagen de la bestia, a Baal, a Satanás y a los demonios. Y el versículo 18 dice lo siguiente: y dio a Moisés, y Jehová dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en Monte Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, las primeras escritas. Y Moisés bajó. ¿Y con qué se encontró? Con el pueblo adorando un becerro. ¿Y qué hizo con las tablas? Las quebró. Un símbolo que el pueblo había quebrado el pacto con Jehová, según Moisés. Y la próxima semana estudiaremos justamente la historia de la adoración del becerro, que es un tipo de lo que está sucediendo en nuestros días en medio del pueblo adventista, dado que el pueblo adventista está adorando a la imagen del becerro, a la misma imagen que adoró el pueblo de Israel, la imagen de Tamuz, Horus, Mitra y Apolo, a la que los apóstatas de la iglesia primitiva, para obtener la recompensa que les ofrecía Constantino, el entonces emperador romano, y sumo pontífice Jezabel, empezaron a llamar Dios, Jesús y Cristo. Y vamos a ver que la imagen a la que adoraban, incluso nuestros pioneros, es la misma imagen del becerro. Porque como cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó al desierto, nuestros pioneros también adoraban a la imagen del becerro, probablemente la mayoría sin saberlo, pero probablemente algunos sabiéndolo, porque tenían una misión que cumplir en medio del pueblo adventista. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección de la semana que viene en detalle. Que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad, y que tengas una bendecida semana y que puedas llegar a ser parte del templo de Jehová, porque eso es lo más hermoso que puede pasar con nosotros en este tiempo. Nuevamente, que Jehová te bendiga y te guarde y te guíe a toda verdad.